En esta oportunidad trabajaremos dentro de la materia psicodiagnóstico grafológico, sobre lo que implica evaluar el área emocional, comunicacional e interaccional del sujeto. Como hemos organizado esta materia, hemos visto lo que es el área volitiva y ahora vamos a trabajar un poco más en lo que es el área de las emociones. ¿Por qué? Porque dentro de un informe siempre tenemos que evaluar no solamente la personalidad, sino la personalidad vista desde sus áreas más importantes. El área emocional es importante ya que nos va a permitir ver en qué medida el individuo se ajusta o se adapta al ambiente y cómo se relaciona interpersonalmente. ¿Qué significa evaluar emocionalmente y afectivamente? En lo que es la formación de base, cuando se estudia los 8 aspectos en grafología, dentro de esos 8 aspectos tenemos 3 que nos van a brindar importante información. Esto es el análisis de la dirección, el análisis de la inclinación, el análisis del tamaño. ¿Por qué? Porque la dirección nos va a permitir ver cómo es el estado anímico actual y además también cómo la persona, cómo lo afectivo puede afectar o no en la manera en que la persona se comporta en el ambiente y con la energía que lo hace. En el caso de la inclinación, porque me permite ver cuál es la naturaleza de base en cuanto a cómo se piensa socialmente, en qué medida necesita del otro en su vida. El tamaño, porque nos da cuenta de las emociones, de las necesidades del yo en cuanto a expansión, en cuanto a extroversión o introversión, el sentimiento de autoconfianza y de autovaloración, así como también cómo valora a los demás. Y también otro aspecto, un subaspecto en realidad, que tiene que ver con la continuidad, esto es, la continuidad es lo que nos permitía ver el enlace en 3 letras, tiene que ver con la abreacción, o sea, la apertura o cierre de los óvalos. Los óvalos de la escritura son las A y las O, y después cuando se toman como letra refleja los que forman parte de la D, la Q y la G. Con eso tendríamos como una especie de base en cuanto a cómo es el área emocional de esta persona. Luego, esto es lo diferencial por ahí que hacemos, en donde hemos pasado lo que se analiza a nivel psicológico de perfil psicológico a perfil grafológico. Cuando evaluamos el área afectiva o psicosocial de la persona, lo que tenemos que ver es qué grado de adaptabilidad o ajuste hay entre las necesidades individuales y las exigencias sociales. Sabemos que la adaptación tiene que ver con justamente en qué medida la persona hace ajustadamente, satisface sus necesidades personales, más allá de la naturaleza de estas, en acuerdo con lo que el ambiente espera o con lo que en el ambiente se supone que es adaptativo o positivo. Permanentemente hay un interjuego, por eso definidos de Piaget, la adaptación era el equilibrio que hay entre la asimilación y la acomodación. Cada vez que incorporamos un conocimiento o cada vez que establecemos un vínculo nuevo, se produce un proceso de asimilación, es decir, tomamos a un previo estado, a un previo esquema nuestro perceptivo, la nueva información. Luego acomodación, ¿por qué? Porque siempre en eso algo nuevo, siempre va a haber una parte que nos va a parecer diferente a nuestras costumbres habituales. Por ejemplo, a veces cuando nos relacionamos con una persona que no estaba antes en nuestro entorno. Bien, por ello justamente hemos realizado lo que serían cuáles son los signos grafológicos que más se asocian a que haya adaptabilidad. Por ejemplo, la escritura en guirnalda, la inclinación moderada, el buen espaciamiento, los buenos márgenes, particularmente el margen derecho, el adecuado espacio entre letra y letra y entre línea y línea, una forma mixta, o sea que haya curvas pero que también haya algún grado de ángulos. En fin, esto después obviamente uno lo va precisando. Entonces lo que hacemos en estos casos, el esquema de trabajo es siempre lo mismo. Nosotros tenemos determinada cantidad de indicadores que se asocian preferentemente a eso que queremos evaluar, en este caso adaptabilidad, y lo que vemos es si el ítem está presente, consignamos como 1, si está moderadamente presente, o sea que hay
no es dominante, pero se presenta en varias oportunidades en el escrito analizado, y 0 cuando es muy poco presente o directamente está ausente. Después, esta área la va a conformar otro aspecto que hace a la vida psicosocial, es en qué medida hay necesidades de afiliación. Sabemos que dentro de esto de la afiliación viene de la escala de Maslow, en donde la afiliación es el tercer escalón de la pirámide de Maslow, que implica en qué medida la persona siente la necesidad de vincularse interpersonalmente, o sea, donde el vínculo con el otro es importante. También la afiliación tiene que ver con el sentido de pertenencia que la persona necesita experimentar en su vida. La afiliación es positiva o negativa. Es positiva cuando la persona tiene moderada tendencia, y es negativa por dos lados, porque hay ausencia de signos asociados a afiliación, por ejemplo un exceso de ángulos, o mucha estrechez, que habla de individualismo, y también cuando es en demasía, porque esto hace que la persona sea muy dependiente del ambiente. Después, obviamente, el tema del egoísmo, porque a mayor egoísmo, menor va a ser la capacidad de empatía, esto de ponerse en el lugar del otro, y de comunicación positiva que pueda tener la persona con las personas con quienes se relaciona. Después tenemos dos tipologías. Una es la de expansión y reserva. Esto es como medir en qué medida la personalidad tiene presente la necesidad de expansión, esto es, de ampliar, de extender su núcleo de acción y de contactos interpersonales, o en cuánta medida necesita mantener en reserva su vida y sus necesidades personales. Obviamente, en el ámbito clínico general, esto va a tener que ver con un estilo de personalidad, pero si estuviéramos trabajando en el ámbito laboral, esto sería, por ejemplo, expansión sería más necesaria para un puesto de venta o de relaciones públicas que para un puesto de contador o de tesorero, en donde la reserva sería privilegiado. Sabemos que en el ámbito laboral la personalidad es la que la estudiamos en función del tipo de tareas, no desde una lectura clínica. Bien, la otra tipología es la amplitud y la estrechez de conciencia. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver en cuánto la persona necesita incorporar nuevos vínculos, nuevas relaciones, nuevos conocimientos. Esto tiene que ver con la amplitud de conciencia, y en qué medida la amplitud de conciencia va a tener que ver con la amplitud de miras, de perspectiva, de poder ver las cosas de distintos ángulos. Con respecto a la estrechez de conciencia, es sectorizar o la atención y la conciencia hacia uno o dos puntos en concreto. Volviendo a lo laboral también, uno puede decir que necesitamos amplitud de conciencia cuando la persona tiene que actuar con distintos sectores o distintos tipos de temáticas y las tiene que integrar. Y estrechez cuando solamente tiene que, por ejemplo, un auditor tiene que necesitar auditar una determinada área y bueno, va a centrar toda su atención, igual que un tesorero o un cajero, a la tarea. No necesita tener que estar abriendo su consciente, digamos, a otras informaciones. En esta letra que adjuntamos, pueden ver como que se trata de una persona con una naturaleza bastante sociable. La escritura es inclinada, hay un buen orden, es de tipo caligráfica. Esto implica que se trata de un esquema perceptivo tradicional, conservador, que está adecuado para el puesto al que se postula, que es un puesto contable, en donde lo conservador, lo tradicional, está como parte de ese perfil. También vemos como dificultad que a lo mejor hay algunos choques entre líneas, pero no obstante el encuadre general es positivo.